Cordial saludo. Mi nombre es Albaligia López, y en esta ocasión se aborda el tema sobre cómo estructurar el marco teórico. Este OBI se desarrolla como apoyo a la red de semilleros de la cadena de industrial, y para los programas de proyecto de grado y proyecto profesional de grado. Aquí vamos a abordar tres temas. Primero, una introducción para dar contexto a la explicación. Segundo, definir qué es el marco teórico, y como tercer punto vamos a mirar un ejemplo de cómo construir un marco teórico. En cuanto a la introducción, miremos lo que es un objeto de estudio, como les decía, para dar contexto a la elaboración del marco teórico. Entonces, el objeto de estudio es lo que se quiere saber sobre un tema o situación, y el objeto de estudio siempre va a surgir del problema o la problemática identificada. Por ejemplo, si nosotros queremos mirar sobre el cáncer de colon, lo que se quiere saber de un tema o situación, por ejemplo, cuáles son las causas del cáncer de colon. Eh, este objeto de estudio está dirigido hacia un sujeto en particular, es a lo que se le llama sujeto de estudio. Y ese sujeto puede ser la población o muestra, dependiendo del tipo de investigación que se desarrolle. Por supuesto, en el momento de identificar qué es lo que se quiere saber, pues se deben identificar las variables, lo que permite concretar el estudio. Si vamos a seguir con el ejemplo de identificar cuáles son las causas del cáncer de colon, las variables de estudio podrían determinarse como hábitos alimenticios, estrato social, género, edad, etcétera. Esto pues obviamente está asociado al sujeto de estudio, que en el caso del ejemplo que llevamos pues son los pacientes estudiados directa o indirectamente también, porque la muestra hace que el estudio sea directo sobre individuos específicos. Otra parte importante es la confiabilidad de las fuentes de consulta. Este tema ya se había tratado en otros objetos virtuales de información anteriores, pero vamos a recalcar en ello, dada la importancia que tienen y la dificultad que se ha demostrado que tienen los estudiantes para desarrollar esta parte. El investigador debe colocar las citas y las referencias de las fuentes consultadas. Es decir, las citas, según las normas APA, deben ir dentro del texto, y las referencias van al final del documento. Las fuentes deben tener validez científica, es decir, que los autores tengan reconocimiento y rigurosidad en sus estudios. De tal manera, las fuentes deben ser libros, revistas indexadas, estudios previos, bases de datos de las universidades o instituciones oficiales reconocidas, otras fuentes de Internet donde se garantice la calidad de la información, como gremios, ministerios, ONG. No se debe acudir a fuentes no confiables, como son las siguientes. Las wikis, como Wikipedia, no son fuentes confiables, porque allí todas las personas escriben y no hay una revisión por pares académicos que permita garantizar que lo que allí se dice es verdadero. No se deben utilizar páginas de poca reputación como El Rincón del Vago, Buenas Tareas, Gestiópolis, blogs, entre otros sitios donde no hay una selección de autores ni la revisión de lo publicado, es decir, que no hay rigor científico. Y obviamente la utilización de normas APA es obligatoria, y se recomienda no hacer uso excesivo del texto directo o copia textual. Esto solamente debe ser utilizado para aquellos apartes donde no se puede interpretar, o la interpretación no va a generar el mismo nivel de conocimiento. Por ejemplo, la visión de una empresa. Son enunciados tan cortos y resumidos que no cabe la interpretación.
o un poema. Nadie se figura interpretar un poema a menos que sea otro aspecto pedagógico. Por lo demás, todos los textos deben ser interpretados y se recomienda muy especialmente que sean parafraseados. El parafrasear un texto no evita que se debe colocar la cita. Normalmente el marco teórico debe tener citas en cada uno de los párrafos, por lo menos una cita. Lo ideal es que sean varias citas. Vamos al segundo tema, que es el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Debe contener antecedentes del estudio relacionados con el título, el problema de estudio, el objeto de estudio y las variables de estudio. Ya habíamos hablado anteriormente qué es el objeto de estudio, las variables de estudio y su relación con el problema de estudio. Obviamente, el título nos dice en gran medida qué se va a trabajar. De ahí que deben colocarse algunos antecedentes. Por ejemplo, el mejoramiento de un proceso de producción en la empresa X. En este caso, pues se va a investigar sobre las ventajas que tiene el mejoramiento del proceso y parte de lo que la empresa tiene como objeto social, por ejemplo, el sector. Entonces, no es lo mismo el argumento del mejoramiento de una empresa de servicios como un hotel que de una empresa productora de alimentos. Entonces, tiene variables que se deben considerar. Eso sería una de las partes que encabezaría un marco teórico. Muchas veces estos marcos teóricos también son abordados desde el punto de vista internacional, desplegado luego al nivel nacional, luego al nivel regional y luego al nivel local. El marco teórico debe tener las bases teóricas del estudio, es decir, los aspectos disciplinares que están asociados a la línea de investigación y al área de investigación, como por ejemplo la calidad total. Si nosotros miramos aquí que vamos a hablar sobre el mejoramiento de un proceso de producción, pues el tema específico es la calidad total como una teoría administrativa y también los sistemas de gestión de calidad que se derivan del concepto de calidad total, que es mucho más amplio. También debe contener conceptos y teorías específicas utilizadas. Entonces, dentro del gran bloque, por ejemplo, de la teoría de la calidad total, pues hay elementos de conocimiento disciplinar específico, como por ejemplo las normas ISO 9001, que ya tienen aspectos muy detallados de lo que es la implementación de un sistema de gestión de calidad, porque acordémonos que los sistemas de gestión de calidad son varios y que uno de ellos y el más conocido son los sistemas bajo la norma ISO 9001. También debe contemplar aspectos legales, o sea, la normatividad que regula la actividad o sector, también en los niveles internacional, nacional, regional y local, según el enfoque del proyecto de investigación. Esto quiere decir que si nosotros pues ya vamos a mirar una cadena global de valor, pues ya tendremos que estar mirando certificaciones internacionales, pero también certificaciones nacionales. Sabemos que en Colombia nosotros tenemos 49 normas sectoriales de calidad y también pues unas certificaciones que son propias para el país. Y si nosotros nos vamos más abajo a nivel local, por ejemplo, en Bogotá se manejan reglamentos específicos sobre calidad, por ejemplo, en alimentos que son regulados por el INVIMA y otros elementos de calidad que manejan según el área de conocimiento. En el transporte hay bastante normatividad, también en alimentos, en medicamentos, etcétera. Finalmente, como les decía, pues vamos a mirar un ejemplo sobre qué debe contener un marco teórico, por ejemplo, en la investigación sobre una sociedad sostenible. Aquí los autores definen que el tamaño de las esferas corresponde al nivel de incidencia y la interrelación de los temas tratados en el proyecto.
Es decir, que nosotros tendríamos dos grandes temas que los estudiantes escogen. Uno es el espacio público desde el punto de vista de la ciudad y otro es la tecnología desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Y obviamente pues esto va a dar la experiencia de calidad de una ciudad sostenible. Entonces, pues nosotros vemos aquí que pues los dos temas grandes están acompañados de subtemas, por ejemplo, visión de ciudad, seguridad, trayectoria urbana, sobre modernidad, espacio y permanencia, las UPZ, los barrios, la percepción de seguridad, que esto es, como ustedes lo ven, primero pues está a nivel global de la ciudad y se va bajando hasta los barrios y la percepción. También tiene otros aspectos como la historia, la cultura, los símbolos, la identidad que da la parte de cohesión social y arraigo y las políticas culturales. Y si nos vamos por el área de la tecnología, pues lo mismo, la programación, la interacción, la energía eléctrica, las energías alternativas, la percepción, la emoción que tienen las personas, etcétera. Espero que con esto se aclaren las dudas sobre la construcción de un marco teórico. Aquí se encuentran las referencias utilizadas para la construcción de este objeto virtual de información. Agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima ocasión.